Todo comenzó con un solo disparo. Un disparo que atravesó la carne de un hombre, y con ello destrozó el corazón de toda una era. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado durante una visita a Sarajevo. Un crimen aparentemente aislado, cometido por un joven nacionalista serbio, pero que encendió una chispa en un continente saturado de odio, rivalidades y promesas rotas. Lo que nadie sabía era que ese momento marcaría el inicio de un colapso global. En cuestión de semanas, alianzas secretas se activaron como trampas, los países se declararon la guerra unos a otros como fichas de dominó cayendo sin control, y el mundo entero fue arrastrado a lo que muchos creían que sería un conflicto breve y patriótico, pero que rápidamente se convirtió en una máquina de triturar vidas. Una guerra en la que los soldados enloquecían en trincheras inmundas, donde el cielo era desgarrado por aviones que dejaban caer la muerte, y donde la ciencia se volvió contra la humanidad, creando armas químicas que derretían la piel, los ojos y la esperanza. Pero, ¿qué fue lo que realmente causó la Primera Guerra Mundial? ¿Fue solo el asesinato del archiduque? ¿O había algo mucho más grande detrás? Prepárate, porque los entresijos de esta guerra revelan secretos oscuros, decisiones frías e intereses ocultos que jamás te contaron en clase de historia. Entre 1914 y 1918, el mundo se hundió en una pesadilla de la que nunca despertaría por completo. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto entre naciones, fue la muerte de una era, el fin de la inocencia del mundo moderno. Millones de vidas fueron borradas como si fueran números en una hoja de cálculo, mientras imperios de siglos de antigüedad colapsaban bajo bombas, bayonetas y decisiones tomadas a puerta cerrada por hombres que jamás pisaron el campo de batalla. Esta guerra marcó la primera vez que la humanidad usó la industria para matar a gran escala. Tanques rugiendo por campos empapados en sangre, gases tóxicos asfixiando soldados en trincheras y ciudades enteras reducidas a escombros. Pero detrás de los disparos y las explosiones había mucho más. Redes de alianzas construidas sobre la desconfianza, disputas coloniales disfrazadas de patriotismo, y una élite que veía la guerra no como una tragedia, sino como una oportunidad. En este video, vamos a diseccionar las verdaderas causas de la Primera Guerra Mundial, revelar los intereses ocultos detrás de las declaraciones de guerra y explorar los eventos que convirtieron a un continente en un campo de exterminio. Porque para entender el mundo en el que vivimos hoy, marcado por fronteras inestables, conflictos constantes y cicatrices políticas, tenemos que volver al momento en que todo comenzó, cuando Europa explotó y se llevó el futuro de millones consigo. Era una mañana nublada del 28 de junio de 1914, cuando Francisco Fernando, archiduque del Imperio Austrohúngaro, entró a Sarajevo con su esposa, Sofía. Estaban en una misión oficial, pero también de celebración. Sin embargo, la ciudad distaba mucho de ser segura. Grupos nacionalistas eslavos, indignados por el control austrohúngaro sobre Bosnia, planeaban un ataque. Entre ellos, un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip cargaba una pistola y una misión: liberar a su pueblo con un solo acto. El primer intento de asesinato falló. Una bomba lanzada al coche oficial erró el objetivo. Aún así, la pareja continuó con la agenda, ignorando las advertencias. Horas después, mientras el conductor tomaba un giro equivocado por las estrechas calles de la ciudad, el destino intervino con precisión aterradora. Por coincidencia, o cruel ironía,
El coche se detuvo exactamente donde estaba Gabrilo. Sin dudarlo, disparó 2 veces. Una bala alcanzó a Sofía, la otra, a Francisco Fernando. Ambos murieron minutos después. Lo que parecía solo otro ataque político en una región inestable, se convirtió en la chispa de algo mucho mayor. Austria culpó a Serbia, y con el apoyo de Alemania, preparó una brutal represalia. Rusia se movilizó para defender a los serbios. Francia y Reino Unido se unieron poco después, activando alianzas tejidas en silencio en años anteriores. Así, el asesinato de un solo hombre, en una ciudad olvidada por los mapas turísticos de la época, encendió la llama de una guerra que nadie esperaba, o peor, que muchos deseaban en secreto. Incluso antes del primer disparo oficial, Europa ya era un campo minado de acuerdos secretos, rivalidades afiladas y promesas de destrucción mutua. El asesinato del archiduque solo empujó las piezas de un juego ya preparado. Tras bambalinas, las potencias se habían armado obsesivamente durante años, como si supieran que una guerra mundial era inevitable. Por un lado, la Triple Entente, un pacto entre Francia, Reino Unido y Rusia. Por el otro, la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Lo que parecía un equilibrio estratégico, se volvió rápidamente un detonador automático. Cuando Austria declaró la guerra a Serbia, Rusia, aliada de los serbios, movilizó tropas. Alemania, viendo eso como una amenaza, respondió con una declaración de guerra a Rusia. Al día siguiente, declaró la guerra a Francia. Y cuando los alemanes invadieron Bélgica para atacar a Francia, Reino Unido entró en guerra. La carrera hacia la guerra fue alimentada por estrategias frías, planes militares preparados con años de antelación, y una confianza ciega en que sería un conflicto rápido, glorioso y rentable. Pero lo que ninguno esperaba era que apretar el gatillo abriría las puertas de un infierno que nadie podría controlar. Con las tropas alemanas detenidas en Francia, el conflicto alcanzó un brutal punto muerto. Había nacido la guerra de trincheras. Los soldados cavaban hoyos en la tierra que se convertían en su hogar, su tumba y su infierno personal. Lodo hasta las rodillas, ratas devorando cadáveres, enfermedades como el tifus y la gripe, cobraban más vidas que las balas enemigas. El frente occidental se convirtió en una línea estancada donde cada metro ganado costaba miles de vidas. Los ataques eran suicidas. Los hombres salían de la trinchera solo para ser acribillados por ametralladoras invisibles o ser tragados por cráteres llenos de barro. La esperanza moría lentamente, y el miedo se convertía en rutina. Y cuando parecía que ya no podía empeorar, llegó el gas. Nubes verdes flotaban sobre el campo, y en segundos, soldados sin máscara se ahogaban, vomitaban sangre, quedaban ciegos. Era una guerra de desgaste, de locura, de muerte sin gloria. Una generación entera fue enviada a la carnicería por decisiones tomadas en despachos elegantes, por hombres que nunca pisaron el barro. Pero esta guerra no solo se libró con fusiles y gases. También fue una guerra de propaganda, de control de información y manipulación psicológica. Los gobiernos demonizaban al enemigo, ocultaban sus propias atrocidades y enviaban más jóvenes al matadero con promesas vacías de heroísmo.
En el fondo, todos sabían que estaban atrapados en una maquinaria que ya nadie podía detener. Finalmente, tras 4 años de pesadilla, en noviembre de 1918, Alemania pidió un armisticio, pero la paz no vino como alivio, sino como humillación. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso sanciones brutales a Alemania, pérdida de territorios, desarme casi total y el pago de reparaciones astronómicas. Para muchos alemanes, esto no fue justicia, sino una sentencia de muerte nacional. Mientras los líderes firmaban documentos, millones de familias contaban muertos. Europa quedó devastada, ciudades en ruinas, economías colapsadas, una generación entera desaparecida. Pero el resentimiento que quedó plantado en ese tratado no tardaría en florecer, porque esa paz no resolvió nada, solo alimentó el odio, la desesperación y la sed de venganza. Y así, sin que el mundo lo supiera, las semillas de una segunda guerra ya estaban sembradas. La Primera Guerra Mundial no fue el fin de un conflicto, fue el prólogo de un cataclismo aún mayor. Una tragedia que dejó marcas imborrables en la humanidad y enseñó que el precio del orgullo imperial puede ser la destrucción total. ¿Y tú? ¿Crees que la historia se repite? Si este relato te estremeció, imagina lo que aún no te contaron. Suscríbete y únete a nosotros en cuanto revelamos los secretos más oscuros que los libros prefieren olvidar. Porque entender el pasado es la única forma de sobrevivir al futuro.